Shalom Aleichem, bienvenidos a nuestro canal de YouTube para hoy hablar acerca de temas trascendentales que realmente renueven nuestra mente. Nuestros temas siempre estarán relacionados a Israel y las naciones, o a las naciones e Israel, o en todo caso serán enviados siempre desde Israel, aunque fuera un tema internacional o un tema ajeno a la Tierra Santa. Hoy queremos tener el privilegio de poder compartir el tema ¿por qué Israel es bueno para todos? ¿Por qué Israel es bueno para todos? Una pregunta y es un título a la vez. Me han escuchado, sé que algunos que me siguen me han escuchado decir que yo creo que Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Es algo que está en mi corazón y que lo entendí. No necesariamente Israel fue bueno para mí cuando era niño, cuando vivía en Sudamérica. Era un judío olvidado, era un judío fuera de el entorno de la colonia judía, vamos a decir. Fue la manera en que crecí. Pero mi corazón estuvo siempre conectado a mis raíces, al pueblo hebreo. Así que algunas veces nos toca rebasar momentos de incredulidad o de descontento, ¿por qué no decirlo también de amargura? Pero sanamos a través de la palabra de Elohim, sanamos a través de la oración, sanamos a través de la meditación, siempre en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua. ¿Por qué Israel es bueno para todos? Vamos a leer un pasaje muy importante para este tema, que está en Éxodo 19. Me voy a poner mis lentes. Éxodo 19, 5. Dice así: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mis pactos, o mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto es muy importante de entender porque el destino de Israel está trazado en cuanto a la voluntad de Elohim con relación a las demás naciones. Pero ¿qué podríamos agregar a este pasaje? Podemos agregar Génesis 12, donde Elohim le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y podemos entender entonces que el propósito de Israel es ese: sean benditas todas las familias de la tierra. Pero para eso Israel tiene que cumplir el propósito de Elohim, porque esa es la manera en que Israel se puede mantener en su camino, en su destino, en su historia, en su presente y en su futuro. Porque la historia de Israel, por supuesto que no ha terminado. La historia de Israel, por supuesto, sigue siendo relevante para todas las naciones. Entonces, agregamos otro pasaje importante de entender. Hay el pasaje de Amos. Amos 3:2. Dice lo siguiente: a vosotros solamente he conocido, y a todas las familias de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Entonces aquí vemos de que el Eterno separó a Israel, lo bendijo, le dijo qué tenía que hacer, y si no lo hacía, el Señor le tomará cuentas. Él le preguntará, él tratará con él. En otra versión de la Biblia dice que él le castigará por sus iniquidades. Recordemos otro pasaje bíblico, también con Abraham en el Génesis, cuando el Señor le dice: no destruiré Sodoma y Gomorra si hubieran solamente 10 justos, 10 personas correctas, 10 personas haciendo el bien. Muy bien. En el pueblo de Israel entonces siempre ha habido un remanente. El Señor siempre trabajó con un remanente, y así este pueblo
siempre pudo cumplir su destino, siempre pudo cumplir su propósito, siempre el Señor pudo obrar. Y cuando tuvo que tratar con ellos, pues trató y les hizo volver a la línea de acción que tenían que tener, como por ejemplo, llegar a Israel para la formación de su Estado. Hubo antes una situación muy difícil con el nazismo en Europa, la Segunda Guerra Mundial, el infame de Hitler y todo su séquito con esa solución final de destrucción, aniquilación del pueblo hebreo. Ese dolor y esa dificultad se tradujo luego en un encaminamiento al propósito de Elohim, de tal manera que empezaron a llegar miles y miles de hebreos o de judíos, como lo querramos llamar, para que el Estado vaya tomando forma. Así que en unos meses de esta llegada, o del primer año, ya entonces la Liga de las Naciones le dio la oportunidad a Israel que naciera como país, como un Estado. Y así fue, y así ha sido. ¿Por qué Israel entonces, el título de hoy, por qué Israel es bueno para ti, para mí, para todos? ¿Por qué? Porque es evidente, no hay otra cosa más que decir. Israel es evidentemente una bendición para las naciones, no solamente en su aporte espiritual o místico, el cual también ha hecho a las naciones, sino también porque ha sido y será un bastión moral para el mundo. Cuando digo que ha sido y será, me refiero al libro, porque Israel es el pueblo del libro. No es malo un aporte espiritual, tampoco es malo un aporte místico, de ninguna manera. Más bien es bueno, pero todo tiene su lugar. Lo místico, lo espiritual, tiene su lugar en nuestras vidas. Y el crecimiento espiritual o la enseñanza espiritual siempre se tiene que traducir en una realidad que se tiene que plasmar en una vivencia, en un día a día, en un testimonio, como solemos decir en el argot de los creyentes. El problema quizá de la confusión mística o espiritualista del libro que nos entregó Israel, gracias al Eterno por ello, es que muchos grupos han formado religiones haciendo una exacerbación de la mística y del espiritualismo. Y entonces los espectadores, sean israelíes o no, o cristianos occidentales, lo que han visto es eso, otra vez, un mal testimonio, un mal fruto, una exacerbación de lo que es la espiritualidad y la mística. Yo creo que las religiones generalmente empiezan con buena voluntad, pero cuando el inicio de un grupo que busca la verdad o busca el propósito de Dios es crear normas o crear patrones de conducta repetitivos que se tienen que cumplir, como se diría en buen castellano, a rajatablas, entonces va a haber siempre un mal fin o va a haber una trayectoria que no es buena. Porque la Biblia no fue entregada para crear religiones. La Biblia fue entregada para que el hombre pueda tener una referencia de cómo vivir de la mejor manera. Lo he comprobado con mi propia vida. He pasado por muchas etapas, por diferentes grupos, buscando lo mejor. Y no he tenido que desechar la Biblia. Sigue siendo un libro de inspiración y de bendición para mi vida. Ciertamente la palabra de Dios. Pero el problema no es la Biblia. El problema es los que quieren interpretar la Biblia bajo un criterio de control o de política. Y eso lo hemos visto. Y aunque Israel de eso tampoco se ha escapado, porque también ha cometido ese error, Israel también ha creado su propia religión, sus propios patrones o sistemas religiosos con patrones de conductas específicos. Y dentro de toda esa gama hay una serie de grupos o de sectas con diferentes énfasis en la religiosidad. Sin embargo, Israel sigue siendo bueno y sigue siendo de bendición si sabemos tomar lo que nos entregó el libro.
Fue nuestro primer y último bastión definitivamente para este mundo, y lo digo otra vez, lo repito por el libro, y también lo digo porque fue la única base que pudimos tener para que haya ética y moral en este mundo. Diríamos que el mundo está basado en 3 columnas principales. Lo escuché decir a un profesor que tuve aquí en Israel y estoy de acuerdo con él. Las bases principales de, del mundo es Roma, Grecia e Israel. O el derecho romano, la estética griega y la Biblia. Entregándonos ética y moral en la mayor cantidad de países del mundo, con el libro más traducido y más difundido que ha podido haber en toda la historia de la humanidad. Y las bases que el mundo judeocristiano a través de la Biblia le entregó al mundo, hoy por hoy las vemos vigentes. Vemos claramente que las advertencias que nos hacía la palabra de Dios para vivir en orden y correctamente dentro de lo que es lo natural, sigue dando que nos sigue mostrando que en verdad tenía la razón. Porque vemos que, por ejemplo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el deterioro y la maldad de la tierra. La Biblia se dedicó a enseñarle a Israel cómo cuidar la tierra, cómo preservarla, cómo mantenerla sana para poder vivir de ella correctamente. Hoy por hoy la tierra es el elemento de mayor depredación, daño que el hombre puede hacer de algo que es un bien. Se reproduce y reproduce y reproduce la tierra, quitándole sus minerales, sus fuerzas, sin respetar su descanso. No existe cada 7 años un descanso. No existe el reciclaje de las semillas. No existe el respeto por lo que un árbol quiera dar o no. No se le respeta a los árboles. Se le tiene que dar todo lo que tenga que dar. Y no se le puede podrir ningún fruto al árbol porque lo llenan de pesticidas. Pesticidas que no solamente dañan la tierra y el árbol, sino a las personas que lo comemos. Pero claro, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Creo que hay muchas cosas malas, como por ejemplo las cosas que se producen en los medios de comunicación. Pero tú tienes la opción de tomarlo o no tomarlo. Para eso está la familia, la educación. Pero en cuanto a la alimentación y la mentira de hacernos creer que algo que salió de la tierra, aunque lo hayan mutado y transformado genéticamente o lo hayan deteriorado en toda su composición o todos sus componentes, sean plantas o animales cuando comemos carne, si hay una mentira de ese tipo, pues es un engaño bastante grande, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es una sentencia, por ejemplo, que a lo mejor muchas veces la hemos tomado a la ligera. O cuando nos dice Elohim creó al hombre, varón y hembra los creó. Obviamente este asunto de varón y hembra los creó, hombre y mujer, la intervención de la religión para determinar esto nunca ha sido buena, ¿no? Nunca ha sido buena porque si Elohim creó al hombre y a la mujer, es para que tengan hijos. Y hay religiones que crean el celibato. O sea, hay deformaciones, ¿no? Pero hoy por hoy entendemos que imagínense, si no hubiera aunque sea un libro o una sola referencia concreta donde se haya podido recibir esa información de lo que es, de lo natural, pues hoy día con todo lo que escuchamos acerca de lo que una persona puede decidir en cuanto a su criterio propio de su género, o de lo que eso no es, o de su transformación, o de su transpensamiento para ser una piedra o una mosca. La Biblia nos enseñó desde un comienzo esas cosas. Obviamente, todo lo que la Biblia habló, y lo vamos a estudiar, lo vamos a chequear en estos programas que vamos a hacer una vez por semana. La ciencia solo lo corrobora. La ciencia te corrobora que una persona no es que por fuera parece hombre o parece mujer. La Biblia nos corrobora que cada célula de un hombre es de un hombre y cada célula de una mujer es de una mujer. Eso corrobora la ciencia. Pero, pues el hombre trata de hacer las cosas a su manera. Y la Biblia nos enseñó una historia que muchos la pueden tomar como una fábula. A mí personalmente no me enoja que se tome como una fábula.
el hecho de que el hombre haya probado el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué significa que el hombre decide lo que está bien y lo que está mal? Pues esa fábula, esa historia o esa narración de que el hombre tomó esa decisión y entonces fue sacado de un lugar donde tenía que labrar la tierra que estaba cuidada y protegida a un lugar donde la tierra era árida e inhóspita, nos explica perfectamente el mal y el daño que hay cuando un hombre vive a su propio criterio, sin buscar el propósito de Dios, que incluso está solamente observando la naturaleza. El pueblo de Israel es bueno también porque nos ha entregado un libro que nos permite tener un entendimiento de la ética y la moral, como lo dije hace un momento. ¿Qué está bien y qué está mal? Difícil, pero cuando leemos la Biblia nos podemos acercar. No para crear normas religiosas, sino para practicarlo nosotros mismos. Yo quisiera darte un mensaje esta tarde, o esta noche, o esta mañana, depende en qué país estés. La palabra de Dios, como cualquier otro libro, especialmente este libro, inspirado por el Ruach, te va a guiar a ti, cómo vivir tú. Primero practícalo tú, para poder imponerlo ante otros, nunca. Primero practícalo tú para poder compartirlo con otros, siempre. Y esos otros tendrán su forma de entenderlo. Que tienen que haber normas para un grupo, para un centro de estudios, para una congregación, para una keilá. Obviamente, pero las normas no las pone la Biblia. Las normas las ponemos los hombres para crear un marco. Israel es bueno porque nos entregó esa moral. Las tres bases del mundo que enseñó mi profesor cuando les dije Roma y Grecia, nos hace ver de que el derecho, y está el derecho individual, el derecho civil, el derecho internacional, todo eso está basado en el derecho romano. Y cuando hablamos del derecho civil, estamos hablando también de la política. Entonces el derecho civil incluye la política. Entonces la política también es de origen romano, como por ejemplo el entendimiento de la democracia, del demos. Es muy interesante que hasta el día de hoy los sistemas políticos no han ayudado para que el mundo mejore. Los sistemas políticos han traído muchos problemas hasta el día de hoy. El hombre como que es incapaz de crear un sistema político y mantenerlo y que produzca realmente un bien para las naciones. Nos cuesta muchísimo, porque los sistemas políticos, sean imperialistas o sean comunistas o sean capitalistas o demócratas, capitalista, demócrata, socialista, demócrata, siempre están basados en cómo decirle al pueblo que debe elegir a sus gobernantes. En qué forma el propio sistema de gobierno determina que el pueblo elija, por ejemplo, a sus gobernantes. Y es un sistema que está basado en que hay un grupo que está arriba y otro grupo que está abajo. Y eso no lo va a cambiar ningún sistema político, eso va a quedar ahí. En la Biblia es diferente. En la Biblia nos enseñan a compartir. En la Biblia se nos enseña que el sistema era un sistema donde había un rey, o donde había un juez, o donde había un grupo de líderes, ¿verdad? Siempre debajo de ese juez o de ese rey, siempre había un grupo de líderes que enseñaban al pueblo a conducirse correctamente. Por ejemplo, tenemos la enseñanza de Moisés y su suegro Yitro, cuando le enseña cómo deberían juzgarse las cosas por grupos y cómo todos los informes también deberían llegar a él. La ética y la moral nos las entregó ese libro, el libro judeocristiano, nos lo entregó Israel, pero también nos entregó el entendimiento de algunas cosas que no estaban bien y que a veces no nos gusta escudriñar. Entonces, a veces las personas que estudian la Biblia en diferentes grupos religiosos solamente quieren hablar lo bueno y lo positivo de Israel, lo bueno y lo positivo que está escrito en la Biblia. Y no es así. La Biblia está plagada de los errores de Israel, obviamente los errores de todo grupo que lea la Biblia, que son los mismos que comete Israel. La Biblia está plagada de ejemplos negativos para que sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué está bien y qué está mal, qué deberíamos intentar hacer para que esté bien
¿Y qué deberíamos intentar dejar de hacer para que no esté mal? Estoy hablando genéricamente, solamente puse el ejemplo del amor al dinero y del respeto a la vida. Pero eso viene de la palabra del Señor. Eso viene de este libro que el Señor puso en nuestras manos a través del pueblo de Israel. Le debemos a Grecia cosas buenas, le debemos a Roma también cosas buenas. Yo creo que la arquitectura romana no estaba tan mal, ¿eh? Muy interesante el sistema de cardos y de calles cuadradas con, con corredores con alcantarillas. Creo que la arquitectura romana no estaba mal, creo que es un aporte como parte de la filosofía griega o de la estética griega. Pero de estética y de filosofía el mundo no podía ser construido. No bastaba con lo griego. Sí, es verdad que con los nombres griegos nos ayudamos a ponerle nombre a los adelantos científicos, o con el latín romano nos ayudamos a ponerle nombre a los planetas. Pero necesitamos más que eso, necesitamos el conocimiento del interior del hombre. Una guía, como por ejemplo el libro de Levíticos para vivir en sociedad, para saber cómo tratar a los pobres, para saber cómo ayudar a los pobres. Obviamente, usted, al momento que le he dicho esto, recordará rápidamente que en el pueblo judío se evita al máximo que no haya pobres. Se le impulsa al hermano, se le impulsa al compatriota, se le impulsa al compañero en el pueblo. Es una costumbre, una tradición judía que viene de la palabra del Señor. Algo que, por ejemplo, no vemos en el mundo. Hoy sigue siendo bueno el pueblo de Israel y no te voy a hacer todas las... No te voy a nombrar todas las cosas buenas que Israel ha hecho en el mundo contemporáneo o en el mundo moderno, porque eso lo podemos investigar en YouTube o en el Google. Todo lo que Israel ha ofrecido en la ciencia, tecnología, arte, música, agricultura, espacio, medicina, creo que lo dije, incluso en la parte militar también, en las comunicaciones, en el high-tech. En la tecnología de punta per se, el pueblo de Israel está ahí en los premios Nobel y podemos hablar de todo ello. Pero si eso sucedió y hoy nos damos cuenta que la ciencia corrobora muchas de las cosas que dice la Biblia, seguramente hay muchas cosas que aparentemente parecen contradictorias por ahora. Seguramente en la Biblia todavía hay muchas cosas que parecen aparentemente no entendibles, pero hay muchas, hermanos y compañeros o amigos, que son muy entendibles y muy comprobables el día de hoy. Y una de ellas es que Israel, siendo un pueblo antiguo, con una lengua muerta, revivió, la única lengua muerta revivida en un país, y volvió a nacer como un pueblo que no solamente está ahí como uno más, sino como un pueblo que está influyendo en las naciones, con ahínco, con ganas de vivir y de existir. Israel sigue siendo bueno porque aunque sus enemigos le rodean y lo perturban y lo amenazan de muerte, Israel sigue creyendo en la vida. Aunque nuestros enemigos están buscándonos para eliminarnos y para destruirnos, Israel no está pensando en cómo destruir a sus enemigos. Ha desarrollado su ingenio y su habilidad buscando cómo defenderse de sus enemigos. Pero la defensa de Israel no solamente es militar, y ese es un tema que quiero hablar pronto en estos programas. La defensa de Israel es con el intelecto, con el estudio, con el avance, con el conocimiento. La venganza más importante del pueblo de Israel es que nosotros queremos siempre salir adelante y siempre queremos ser buenos para el mundo, mejores para el mundo, mejores para los demás. ¿Y qué más les puedo decir? Solamente que ores por Israel, que visites Israel para que realmente lo conozcas y veas cómo tratamos a todas las razas, aún aquellas que pueden ser antagónicas, tienen oportunidad y posibilidades de vivir bien en esta nación. Que conozcas al pueblo judío a través del amor, del compartir, del respeto. Verás que si te acercas a Israel a través de los libros, a través de estos videos o viniendo aquí, comprobarás que Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Shalom, hasta la próxima semana.